John Darling sale de cacería. El gobernador Francisco Cañedo era un hombre sumamente organizado, con esa mente disciplinada que le era característica y le permitía administrar el gobierno y la hacienda. Dispuso las cosas de forma que la banda de Jesús Malverde se viera en tales aprietos que se rindiera, o, al menos, le fuera imposible operar en su estado. Lo primero que hizo, por una parte, fue presionar aún más al capitán de la cordada, obligándolo a colocar guardias sobre el techo de cada hacienda de la región, costara lo que costara, y, por otra parte, girara órdenes expeditas para que los rurales se unieran al hostigamiento de los bandidos. Como veía las cosas, era muy probable que esto no le fuera suficiente, sobre todo teniendo en cuenta el cariño del que gozaba la banda de Jesús entre la gente del pueblo, quienes, como se había comprobado, antes se dejaban torturar y matar que delatarlos. Por lo que solo quedaban dos caminos por delante: pedir ayuda a las tropas federales y admitir el ridículo frente al mismo Porfirio Díaz, aceptando que sus fuerzas no bastaban para mantener bajo control sus dominios, o buscar ayuda en otra parte. Se decidió por esto último y mandó traer de San Antonio al más reputado comandante de Rangers que la historia reconoce por aquellas fechas, un tal John Darling, que llegó a Culiacán con una modesta escolta a principios de abril y se apersonó ante el gobierno. La recompensa que exigía el militar era un poco exagerada, pensaba don Francisco, pero valió la pena por ver el espectáculo de estrategia que prometía desplegar para apoderarse del desesperado, como el gringo lo llamaba, además de que solo se iban a cubrir sus honorarios si éste podía capturar al capitán de la banda, lo que aún estaba por verse. Con un trato así, por caro que fuera, el asunto quedaba garantizado a su favor. El americano aprovechó su tiempo para informarse a fondo de todo lo que pudo sobre Jesús Malverde. Pudo averiguar que había aparecido de la nada unos años atrás, que antes de esa fecha nadie había oído hablar de él, ni de los Malverde, ni de los bandidos generosos, con excepción de alguna limosna aislada hecha por Heraclio Bernal, según contaban los corridos, y que su modus operandi era más bien simple y respondía al enorme conocimiento que tenía de la sierra, lo mismo que a la improvisación y a la buena fortuna. Supo, gracias a algunas de sus víctimas, que la banda no era sanguinaria en lo absoluto y que, si alguna vez dejaban heridos a su paso, era por incidentes fortuitos y no por alguna clase de maldad inherente a la banda o a su jefe. Aún más, contaban que el capitán era todo un caballero, joven y apuesto. Esta descripción venía por supuesto de las mujeres. No muy alto y delgado de cuerpo, cabello largo peinado hacia atrás y un bigote bien recortado, tez clara y carácter recio. Decían que por lo general usaba una camisa fina con charreteras negras, tejana negra y un pañuelo de seda del mismo color atado en el cuello. Añadían además que su gente sumaba 30, 100 o 300 bandoleros bien armados. Todo esto según quien contara la anécdota, pero por eso era más difícil creer lo cierto. Fue un sábado santo, para aprovechar la distracción que la Semana Mayor implicaba entre la gente del pueblo, cuando el capitán Darling entró en acción. La del alba sería cuando pasó la última revista a sus hombres. Había organizado una respetable fuerza comandada por su propia escolta, la cordada regular y los rurales de Cañedo. El plan era sencillo: peinar toda la zona hasta encontrarlos. Luego, dividiendo las tropas, perseguir a los bandidos hasta dejarlos cercados, primero por 2 fuegos y luego por un ataque circular con el que podrían sitiarlos. Esto en caso de que verdaderamente rebasaran el centenar de efectivos, y eventualmente rendirlos por hambre, o capturarlos, o en el mejor de los casos, exterminarlos por completo. La naturaleza de Darling prefería la última opción, pues tenía algo de aquellas cualidades de los militares norteamericanos que habían conquistado el salvaje oeste. A decir verdad, su propia imagen recordaba mucho a las fotografías del general Custer, quien exterminó mujeres y niños Sioux para asegurarse de que no les dieran problemas a los peregrinos de su raza. Los bandidos, ignorantes por completo del peligro que avanzaba contra ellos, se afanaban en los aparejos del desayuno cuando un niño, el hijo que le quedaba a Pedro, por cierto, llegó al campamento de Jesús con el aliento entrecortado por la carrera, como pudo explicarse entre jadeos, contó que había visto mucha gente armada en la sierra, al menos 7 docenas de hombres que llegaban desde Culiacán, derecho al campamento de la banda, y que seguro venían a matar a Jesús. El bandido sonrió con ternura y, poniéndole la mano en la cabeza, habló con la voz más suave que tenía. Ustedes son míos, porque yo soy de ustedes. No te preocupes, Mateo. No voy a dejarlos nunca. Y le sacudió el cabello con energía.
El niño se quedó más tranquilo, y la banda de inmediato se preparó para lo que sin duda iba a venir. Teníamos a los federales encima. Descubrieron el campamento. Ya sabíamos lo que teníamos que hacer si pasaba algo así. Para los demás, venga. Justo como lo había intuido Darling, el conocimiento de la sierra era la mayor ventaja de los bandidos contra aquella tropa formada por al menos 80 hombres de armas. Por primera vez en su carrera de bandido, Jesús pensó que quizás no bastaría esa ventaja y que necesitaría un verdadero milagro. El tiempo apremiaba, pues mientras más cerca estuvieran los hombres de Darling, más difícil sería huir. Como una inspiración, recordó la dinamita que le había sobrado del negocio de la caja fuerte, y un plan empezó a cuajar en su cabeza. Una idea romplona y desesperada, pero no tenía de otra. Había que ponerla en práctica de inmediato. Ordenó que cargaran lo que pudieran y dejaran el fuego encendido poniendo ramas verdes para que hiciera mucho humo. Darling y sus hombres pudieron ver con facilidad la columna gris subiendo desde algún lugar de la cumbre de la sierra. Con eso Jesús ganaría algo de tiempo, pues la subida era escabrosa y difícil, mientras que la bajada por los atajos que conocían y con sus potros pura sangre les daría al menos 5 horas para preparar el resto del plan. Cuando la surtida tropa llegó a la cima donde ardía el fuego ya no había nadie. Pero no les costó ningún trabajo encontrar el profundo rastro de los bandidos que habían salido en una desordenada fuga sin preocuparse por ocultar sus huellas. El capitán Darling arqueó sus rubias cejas y se quitó del rostro alguno de esos largos cabelleros que lo caracterizaban. Sonrió de lado pensando en la superioridad que al fin podía calcular. Por fin te encontré, Manebe. Por las huellas era evidente que no se trataba sino de una docena de hombres bien montados. A una voz suya todos los jinetes picaron espuelas y bajaron la cuesta con un trotecillo alegre que preludiaba su victoria. No necesitaban a ningún experto indio para seguir ese rastro tan claro y, según los cálculos del propio Darling, no tardarían más que unas horas en darles alcance. Conforme bajaban de las alturas de la vegetación, caminaban bruscamente. Dejaban atrás altos encinos y en su lugar se veían rodeados de mezquites. El capitán ordenó reducir la velocidad, pues los pastos, demasiado crecidos, pero ya secos, ocultaban las irregularidades del suelo, y se corría el riesgo de que un caballo metiera las patas en un hoyo de tusa. No quería perder ni un solo hombre por una estupidez. Al cabo de media jornada, el rastro los llevó a un puente de madera, que atravesaba el río Tamazula, cuya corriente impetuosa rugía a un par de metros debajo de ellos. Allí el rastro se dividía. Según las confusas huellas que por primera vez en su fuga intentaron borrar, 6 o 7 hombres habían cruzado el torrente. Una cantidad igual había subido a un cerro que parecía el primer escalón del macizo de la sierra. Darling decidió dividir la compañía en 2 columnas. La primera, formada por los de la cordada de más de 10 rurales, seguirían a los que cruzaron el río. La segunda columna, a su vez, se partiría en 2, siguiendo el plan original de Darling, y rodearían el cerro por distintos flancos para acercarlo. Jesús, que observaba con toda atención desde un parapeto natural en la cima, se atusó el bigote con alegría. Aquello iba a salir mejor de lo que había planeado.